Tiene Dios unas cosas, tal como Él siembra, habrá quien siembre. La colina es estéril y está llena de rosas en el mes de diciembre. Tiene el indio unas cosas, tal como el indio huye, habrá quien huya, de una virgen que sale con su puño de rosas a su encuentro y le dice: yo te amo, soy tuya. Tengo unas cosas de inspirar compasión. ¿No habrá quien siembre sobre mis huesos áridos algunas cuantas rosas? Oh, qué frío está haciendo, está helado diciembre. Tiene unas cosas ella, por Dios santo, qué cosas. Yo me vuelvo desdén, y ella, entre tanto, sin cesar me persigue con su puño de rosas. Por Dios santo, qué cosas. Él y ella, ¿qué harán con esas rosas? Y yo sin esas rosas, ¿cómo aguanto? Este poema es de el padre Alfredo Ramón Plasencia Jáuregui, nacido en Jalazotitlán en 1875 y fallecido en Guadalajara en 1930. La poesía se llama ¿Qué cosas? Es una poesía bellísima y bueno, pues es una poesía que encontré en el libro de Joaquín Antonio Peñalosa, Flor y Canto de Poesía Guadalupana. Son 4 volúmenes, este es uno de ellos. Gusto saludarte, Héctor. Pues Padre, bienvenido a su programa de Misericordia Senda de Paz y sean bienvenidos todos ustedes a ver nuevamente este nuevo programa que hemos querido grabar con mucho cariño. Cariño y con mucho amor. ¿Por qué? Porque hoy quisimos iniciar con un poema dedicado a la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Y para eso, amigos, hemos invitado al señor cura Juan Carlos González Orozco de Capilla de Guadalupe. Bueno, es señor cura de ahí, él nació en Acatic, Jalisco. Bienvenido, padre. Pues muchas gracias, Héctor, un gusto estar también con ustedes. Este poema les decía que es muy hermoso y pues es una mirada hacia nuestro ser de personas que a veces es un poco lastimera, y yo quisiera unir este poema de Alfredo R. Plasencia, un sacerdote pues nacido en Jalos, como les decía, unirlo a un texto también muy bellísimo y muy a propósito con este tiempo de Adviento, del capítulo 40 del profeta Isaías. Escuchen esto. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen, ya que de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Bueno, pues un texto de consuelo muy, muy bonito también, que yo creo que es el mensaje que Nuestra Señora de Guadalupe nos trae a todos, es el mensaje que trajo aquí a México hace ya casi 500 años. Padre, pues es que es un gusto volver otra vez, como cada año, a hacer un programa de la Virgen, porque, como bien lo dijo, casi 500 años. Y la tenemos presente en la insigne y nacional basílica, allá en la Ciudad de México, o como si dijéramos, como dijeran antiguamente, en México Tenochtitlan, y que ahí está donde ella misma pidió que se le hiciera una casita en el llano. Sí, para mostrar ahí a Cristo, ¿no? Al que es el consuelo. Bueno, pues sí, hablando este texto de consuelo, yo lo veo muy relacionado con otro texto de consuelo, uno ya muy específico para estos pueblos, que es el Nican Mopogua, ¿verdad? Nican Mopogua, un texto que cuenta, es uno de los textos principales, de los primeros que narran las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y se presenta exactamente así, como un mensaje de consuelo. Consuelen a mi pueblo, a estos pueblos originarios, que ha llegado ya el momento de su salvación. Y bueno, pues esto fue la presencia de la Virgen María en nuestros
pueblos, un mensaje de consuelo. Cuéntanos, historiadores, Héctor, que las personas tenían como este vacío de sentido, ¿no? Desde los sabios hasta la gente más sencilla se sentía, después de la conquista por los españoles, se sentía descorazonada porque además de la muerte, además de la guerra, de la peste, pues ellos sentían que sus dioses en los que tanto tiempo habían confiado, pues habían muerto y que no tenía sentido. Fíjense, el cristianismo para los indígenas era algo, pues, ¿cómo decir? En cierto modo inaceptable porque era algo nuevo, y para los indígenas nuevo es casi sinónimo de falso. De mentira, sí, así es. Entonces, si era algo nuevo, ¿cómo podía ser verdadero al mismo tiempo? Ser nuevo y ser verdadero. Y ellos estaban así como una especie de cortocircuito, podríamos decir, existencial. No, muchas personas no querían vivir. Se suicidaban, padre. Sí. Salieron muchos barcos de Veracruz hacia las otras islas, pero ellos preferían aventarse del barco y ahogarse porque estaban viviendo lo que ahora conocemos como depresión, y en esa época se conocía como la Gran Depresión porque les habían quitado a sus dioses, les habían destruido sus templos, los habían conquistado, los trataban como animales, no como esclavos, como animales. Tomaban a sus hijas, a sus esposas, y las embarazaban y no aceptaban a esos hijos. Entonces, imagínense, pues vivir así, decían ellos, no, yo mejor me mato, y se aventaban de los barcos. Una situación realmente dramática, culturalmente hablando, muy, muy difícil, porque la gente no encontraba el sentido de sus vidas, ¿no? A la gente le costaba aceptar que sus dioses, ellos veían pues como sus dioses, para ellos eran reales, ¿no? Que sus dioses fueran derribados, qué sé yo, por los soldados de Cortés, que los mutilaran, y los dioses no se vengaran y no se defendieran. Para ellos era sinónimo de que sus dioses habían muerto, y si sus dioses habían muerto, ellos ¿por qué tendrían que vivir? Una situación muy, muy difícil, ¿no? Y Juan Diego, cuando se encuentra a Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, en ese ambiente de cantos, de los pájaros, de brillos, de piedras preciosas, y en fin, toda esta situación, pues realmente Juan Diego se preguntaba ¿qué es esto? Y es una pregunta interesante. ¿Acaso estamos en el lugar del que hablaron nuestros antepasados? Porque sus antepasados habían hablado en cierto modo de un paraíso, y la Virgen se presenta allí como para decirles: todo lo que ustedes han creído, lo que ustedes se han esforzado, no hay que echarlo a la basura, tiene su sentido, es preparación para esto que les traemos al Dios de la vida, a Jesucristo. Y los pueblos que entendieron esto encontraron de nuevo el sentido y el entusiasmo para vivir. Por eso digo pues que así como Isaías le dice este mensaje de consuelo a su pueblo a propósito de su exilio, que están dispersados entre todas las naciones, así también la Virgen de Guadalupe en nuestra tierra se presentó con un mensaje de consuelo, y esto es muy hermoso. Pero, ¿qué palabras le dice a la Virgen desde que lo nombra por su propio nombre de bautismo en español, pero con una terminación náhuatl? No le dijo Juanito, Juan Dieguito, le dijo Juanzin, Juan Diegotzin, que significa mi hijito, mi pequeñito, de mis hijos el más consentido. Eso le dirige esas palabras le dice a Juan Diego. Obviamente Juan Diego dijo: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Acaso en el lugar donde nos hablaron nuestros antepasados? ¿Y cómo se diría mi nombre? Juatzin y luego Carlos. Carlotzin. Carlotzin. Muy bien, qué interesante. Aprende cosas uno, ¿verdad? O inventa por lo de Carlos, ¿no? Carlotzin. Pues algo muy hermoso, ¿no? La ternura de María, y que dice: vengo a traerles al dador de la vida, ¿no? Al creador del cerca y del junto, al verdadero Dios, porque se vive
Y bueno, pues sí, todo su lenguaje, tú bien lo sabes, Héctor, todo su vestimenta, los signos de Guadalupe son todo un idioma, todo un mensaje, sea para los españoles y como para los indígenas, ¿no? Claro. Sí, pues una obra realmente maestra de la ternura de Dios, ¿no? Padre, se ha de acordar de que pues nuestros queridos antepasados aztecas, porque fue en un pueblo azteca donde se apareció, propiamente Juan Diego era de la cultura chichimeca, pero con mentalidad tolteca. ¿Qué significa esto? Pues que ya eran unos pensamientos y digamos, una filosofía mayor a los demás pueblos. Bueno, pues se le presenta a él en un tiempo específico. ¿Para qué? Para otra vez darles sentido a la vida, decirles que no se va a destruir el mundo en un 4 movimiento, porque ya estamos en la quinta era, la quinta era del sol para los aztecas, y pues ellos a partir de esa proclamación, porque si lo vemos así, Juan Diego pues es el primer propagador de esa gran devoción que hasta el día de hoy llega. Sí, es una buena noticia, sí, lo fue para esos pueblos y lo es para nosotros, ¿verdad? Una buena noticia, un evangelio. Y bueno, ya a propósito de esto que decías del cuarto sol, del quinto sol, fíjense que también en nuestro tiempo, yo creo que en todos los tiempos, ha habido gente que dice, ya se va a acabar el mundo. Ya ven que el mundo se iba a acabar en el 2000, y en el 2006, 2012, 2014. Creo que ese año también se iba a acabar. Pero bueno, la Iglesia jamás ha interpretado las Escrituras en el sentido de que se pueda concluir a partir de ellas una fecha. El mismo Jesús dijo, no hay fecha, estén preparados, ¿no? La palabra de Dios en estos días nos dice precisamente, estén preparados, no hay un fin del mundo inminente, será en todo caso sorpresivo, pues hay que estar preparados. Y la Virgen les dijo precisamente esto, no se acabe el mundo, sigue la vida, ánimo, más bien profundicen su fe en el Señor, acérquense a Él, reciban la fe, háganse bautizar, entren en la iglesia, participen de esa comunión y de esa vida. Yo creo que es un mensaje muy importante y, repito, lo fue para ellos, fue un mensaje de consuelo para ellos, una buena nueva para ellos y lo es también para nosotros. Claro, y seguirá siendo, pero hablemos de este mensaje que en el icono, en este ideograma que entendían nuestros antepasados, pues es a base de imágenes. Recordemos que ellos no tenían letras, no existían las letras, todo era a base de dibujos. Un ideograma es un dibujo que nos quiere decir algo y se podía leer de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y ellos lo interpretaban y tenían muy buena memoria. Entonces por eso cuando ven a la Santísima Virgen ya impresa en la tima de Juan Diego, entendieron inmediatamente el mensaje. Sí, yo creo que también nosotros, hay muchas cosas que también nosotros entendemos hoy de signos que se pueden presentar, ¿no? En la carretera se nos presentan distintos signos, en las televisiones, en distintos ámbitos se nos presentan signos y nosotros los podemos entender independientemente de que sepamos leer o no. Muchos de estos sí los entendemos, por ejemplo la luz de los semáforos y así. Pues sí, realmente hay muchos signos y pues no terminaríamos de hablar. Uno que yo quisiera señalar, disculpen ustedes, aquí voy a presentar, aprovechando es el programa de las fiestas de Capilla de Guadalupe, pues uno es el color de la túnica de la Virgen, donde además están esbozadas distintas montañas que coinciden pues con el Valle de México. Y este color de la túnica es el color de la tierra. Y el manto, que por cierto tiene 46 estrellas, es como la evocación o la alusión al cielo. Y entonces lo que estamos viendo es que
a través de María, la tierra es cobijada por el cielo. Imagínate lo que eso significa. O sea, no somos un pueblo huérfano. Somos un pueblo cobijado por el Señor, cobijado por la divinidad, cobijado por Dios, abrigado. No estamos a la intemperie, no estamos desprotegidos, no somos huérfanos. Tenemos padre, tenemos madre, ¿no? No estamos en despoblado, tenemos casa. Nuestra casa es la iglesia, nuestra casa es María, nuestra casa es Dios, ¿no? Y entonces, ese es un mensaje muy importante. Hay muchos mensajes. Yo quisiera señalar también, por ejemplo, este otro. Los españoles veían a Nuestra Señora con las manos juntas y entendían, está rezando, ¿no? Está haciendo oración. Está orando. Los indígenas veían, si ustedes ven, tiene un pie flexionado, por eso la túnica aquí tiene un saliente. Y entonces significa que María está danzando. Nosotros entendemos perfectamente que podemos dirigirnos a Dios, que podemos hablarle, podemos orar, podemos rezar. Pero las culturas, otras religiones, no pueden hablarle directamente a Dios. Nosotros, porque somos creyentes, los cristianos, somos un pueblo sacerdotal y Jesús nos dijo, ustedes son hermanos, ustedes son hijos del Padre, del mismo Padre. Entonces podemos dirigirnos a Dios, podemos hablarle, pedirle, pero en las religiones prehispánicas, como en otras religiones, era el sacerdote el único que se dirigía a Dios y tal vez con sacrificios. ¿Y cuál era el modo de hacer oración? Danzar. Las aves y las flores, la música, eran signos de la divinidad. Por eso nuestros danzantes usan plumas y quetzal. Sí. Entonces, y danzan. Danzar es una forma de hacer oración. Lo que está diciendo la Señora es que ella está alabando a Dios, ella está orando, ella está intercediendo para con el Señor. Y bueno, pues ese es otro signo presente, ¿no? El de la oración. Un mensaje muy importante porque nosotros vivimos, no sé, todos vivimos con carreras y a veces no hacemos oración. A veces no nos reservamos un tiempo en la casa, en el camino, antes de salir de casa, antes de dormir. No encontramos un momento para rezar. Fíjense qué contrasentido. Nuestras personas buscan, por ejemplo, el yoga que para relajarse. El método cristiano de relajación es la oración. Bueno, pues otro mensaje, ¿no? En Guadalupe, ¿no? La oración. La oración. O sea que ella, al estar orando, está diciendo, no soy yo la más importante, aunque es lo primero que ven, sino es mi hijo a quien yo oro danzando. Y por eso en la parte de abajo se ve que su zapatilla del pie derecho está pisando la luna, por ese movimiento que nuestros aztecas decían que era el paso de danza, que era una forma de oración. Uh-huh. Sí, y aquí en el vientre está una flor, la flor del Nahui-Olin, que es un símbolo pues de Dios y que pues remite pues al centro del mundo. Y son muchas las cosas que la Virgen María, a través de esta representación, de esta imagen suya, nos dice a los creyentes. Es algo muy importante, ojalá que lo entendieran. Hay un dato que está en Apositio del proceso de canonización de San Juan Diego, que ocurrió en Sococolco, Veracruz, en 1999. No era presbítero, era diácono, y dice, grandes jefes, hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe. Queremos que nos hablen de ella, porque hoy es su fiesta. Se paró el más anciano primero, que significa que es el que tenía el conocimiento, la sabiduría, y le da toda una cátedra a esta persona, al diácono, porque una de las cosas importantes dijo, antes se tenía que
sacrificar y ofrecer los corazones a Dios. Y ella nos está diciendo que sin arrancarlos, lo pongamos entre sus manos, que ella los va a presentar a Dios. O sea, toda un cambio de mentalidad que vino a ser Santa María de Guadalupe. Sí, y qué interesante eso, ¿no? O sea, de una civilización cruenta, que ellos lo hacían por motivos religiosos, porque sí, para ellos era necesario alimentar al sol para que el mundo continuara. Según en su mitología, como en la mitología de los mayas, las humanidades precedentes habían sido eliminadas porque no daban culto a los dioses. Es algo muy significativo, ¿no? La sabiduría de nuestros pueblos. Si no damos culto al Señor, no podremos salir adelante. No hay un horizonte para nuestra cultura, para nuestra civilización. Y aquí vemos también un signo de reconciliación. No sé, antes de pasar a otra cosa, yo quisiera ver esto como un signo de reconciliación. La presencia del sol y de la luna, los rayos que en la tilma, bueno, esta es una pintura de ¿Miguel Cabrera? David Cardona. Ah, David Cardona. De David Cardona. Es del templo parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, en Capilla de Guadalupe. Pero en la tilma original, la luz de los rayos del sol no vienen detrás de María, sino salen como de ella. Y ella está pisando la luna. Entonces, es el día y la noche reconciliados. Y el sentido de los sacrificios humanos era que el sol y la luna estaban en guerra, ¿no? El día y la noche estaban en guerra, pero acá dice, hay una paz en el universo, hay paz en el cosmos, ya no es necesario que se hagan sacrificios humanos porque hay una reconciliación. Cristo sí es nuestra paz. Y eso es muy importante también para nuestros pueblos, porque somos un pueblo, por desgracia, un pueblo dividido, un pueblo pues con tantas heridas, ¿no? Y ese punto me interesa mucho tocarlo en esta circunstancia. Miren que estamos viviendo un drama en México, ¿no? Leía a un autor que decía, en cualquier país, en África o en Medio Oriente, la muerte de todos estos que hemos visto morir en México sería un problema mayúsculo, un genocidio, y sería una conmoción muy grande. Y en México llevamos más de 300,000, un poco hablando de este sexenio, ¿no? 240,000 muertos y desaparecidos y no pasa nada. No pasa nada, eso es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy indiferentes. Pueden asesinar a un vecino, pueden levantar a un conocido y no pasa nada. Los mexicanos permanecemos indiferentes y esto es muy triste. No es lo que nos enseñó María de Guadalupe, no es lo que nos ha enseñado nuestra fe. María vino a traer un mensaje de consuelo. Vino a consolar también a esta generación. Y vino a decirle a esta generación que ella hace oración por nosotros y vino a nosotros a invitarnos a orar. Y vino también a decirnos que el Señor nos cobija con su amor, con su misericordia, con su providencia. Y vino a dejarnos un mensaje de reconciliación a nosotros, a esta generación. Y sin embargo nosotros parece que no lo hubiéramos recibido, porque restamos en muchos sentidos indiferentes. Eso es impresionante cómo hay silencio ante nuestros miles de muertos, ante nuestros miles de desaparecidos, como que decimos, son de los malos, son de entre ellos, son ajustes de cuentas. Los medios de comunicación, yo he oído a algún periodista decir, en Venezuela van 18 muertos, y ni una sola palabra, porque en ese día o en esa semana haya decenas o centenas de muertos en México. Y esto es inconcebible en un pueblo católico. Yo creo que sí tenemos que pasar de una devoción así pasiva a la Virgen María a la acción. Y vienen las elecciones y entonces tenemos que pensar qué nación queremos, qué proyecto de nación queremos. Tenemos que cuestionarnos más en esto porque
no podemos continuar con el desconsuelo, con la sordera, con la indiferencia. Yo creo que cada quien debe preguntarse, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo motivar? ¿Qué puedo intervenir? ¿Cómo puedo actuar? Pero que el dolor humano no me sea indiferente, como una canción de los años 70, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Este tipo de cosas, no podemos ser duros de corazón, no podríamos ser marianos y permanecer indiferentes, porque ella trae un mensaje de consuelo, de misericordia, de oración, de cobijo, pero nosotros no podemos quedarnos pasivos. Nos quedan breves momentos, Padre. ¿Nos quisiera invitar a las fiestas de donde es Señor Cura? Sí, con gusto. Los invitamos a las fiestas de Capilla de Guadalupe. Inician el día 3 y concluyen el día 12 de diciembre. Serán unas fiestas muy bonitas y esperamos que pues acudan las personas también con mucha disposición. Nosotros hemos publicado en nuestro programa estas 10 formas de darle sentido cristiano a nuestras fiestas, que yo se las quisiera compartir. La primera es esta: seamos los primeros en vivir de fiesta. Vivir de fiesta. Que no dejemos la fiesta para los demás, sino que nosotros nos activemos en la fiesta. Segundo, que hagamos algo a favor de la fiesta. Podemos hacer oración, podemos leer algo de la Virgen de Guadalupe, en fin, podemos hacer varias cosas. Tercero, pues les hemos dicho que ofrezcan un cooperativo económico, porque ciertamente las fiestas las hacemos todos. No crean que la fiesta resulta gratis a las comunidades cristianas. Cuarto, aprovechar para acercarse a Dios. No tendría mucho sentido celebrar una posada si no nos acercamos al Señor. ¿Cómo alegrarnos con la Navidad si no recibimos a Jesús en nuestro corazón, o con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, si no aumentamos pues nuestra amistad con Dios? Quinta, divertirnos sanamente. Divertirnos sanamente significa sin exceso, sin inmoralidad, sin libertinaje. Sexta, participar activamente en los eventos. Séptima, fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe. Octava, adornar la casa con el cartel o exhibirlo. Novena, mantener limpio nuestro entorno. Y luego, finalmente, la 10ª, ser sociables y hospitalarios, como lo han sido ustedes conmigo en este día. Pues muchas gracias, Padre. Es de veras un gusto que vuelva a esta su casa a grabar un programa de Misericordia Senda de Paz. Y a ustedes, pues, les deseamos que pasen una bonita semana, que celebren a la Virgen de Guadalupe, y nos despedimos con su bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que así sea. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Hasta la próxima.